El tema a presentar es heterócidos. Por definición, los heterócidos van a ser metabolitos secundarios que se producen por una condensación de una o varias moléculas de azúcar que están asociadas a una estructura no glucosídica. Principalmente van a estar conformadas por dos partes. Una que incluye una o más azúcares, la que es de una sola azúcar se le llaman osas y la que es de más azúcares se le llama holócidos. Y otra que no es azúcar, que se le llama aglicón o genina. Dentro de la clasificación encontraremos de dos. La primera se va a dar entre la unión entre la genina y la sustancia glucosídica que puede ocurrir a través de distintas funciones. Aquí principalmente se pueden encontrar de 4 tipos. La primera, que son los O-heterócidos. Principalmente es la función reductora de una osa y un grupo hidroxilo. Puede ser el alcohol o fenón de la aglicona. Y los S-heterócidos, aquí principalmente entre la función reductora de una osa y un grupo tiol. Y N-heterócidos, entre la función reductora es de una osa y el grupo amino de una aglicona. Y por último, la C-heterócida. Principalmente van a estar formadas por la unión de una osa y una genina a través de átomos de carbono. Estas se caracterizan por ser sustancias de una hidrolización difícil. Se pueden hidrolizar por calentamiento en un medio ácido por enlaces carbono y solo se rompen después de una hidrólisis oxidativa. Dentro de esta clasificación podemos encontrar a 10 heterócidos. Dentro de esta clasificación voy a mencionar las propiedades de cada uno de ellos. Bueno, los fenólicos monocíclicos. Aquí principalmente su genina va a ser un anillo fenólico. Estas no son muy abundantes en los vegetales, pero en las plantas lo contienen de muy buena manera y son empleados en la etnobotánica. Nosotros podremos encontrar estos fenólicos principalmente en el sauce y en la caléndula. Principalmente en el sauce lo podremos encontrar en la corteza, que ésta puede hidrolizarse y va a generar saligenol más glucosa. Este metabolito va a tener propiedades analgésicas, antipiréticas, antiinflamatorias y antiagregantes. Mientras que la caléndula se va a encontrar el ácido salicílico en las flores y va a tener propiedades antiinflamatorias. Ahora los heterócidos cumarínicos. Su genina es una cumarina derivada del benzoalfa-pirona. Esta principalmente se deriva del cúmara, un nombre del cual habla de una planta sudamericana de la que se aisló por primera vez el producto activo. Se puede encontrar de forma simple o de forma compleja. Tienen una actividad vasoprotectora y una acción de fotosensibilizante y antiespasmódica. Se puede encontrar en plantas o en hongos. En las plantas la podemos encontrar en la castaña de Indias, en donde se puede encontrar en la corteza del tronco que va a tener el esculicido fracocídico, los cuales contienen una actividad vasoprotectora como lo mencioné anteriormente. La otra es la bergamota. Principalmente su pericarpio es rico en aceite esencial que contiene el 5% de bergapteno, que tiene una actividad fotosensibilizante que se ha empleado en el tratamiento del vitiligo, tanto en forma externa como por vía interna, acompañada de una irradiación ultravioleta. Ahora bien, en los hongos, la cumarina
es una aflatoxina termoestable que puede generar tumores malignos por el uso crónico de las semillas halogenosas contenidas por estos hongos. Los heterócidos flavónicos. Estos heterócidos son las geninas, principalmente flavonoides, que son un grupo de pigmentos de color amarillo de estructura polifenólica. Estos pigmentos son muy frecuentes en las plantas y se localizan sobre todo en las áreas del vegetal. Estas le dan el color a las flores y a los frutos. Principalmente el papel que desempeñan estas es de una acción antioxidante, de inhibidores enzimáticos y de atracción de insectos polinizadores. Se caracterizan por provocar muy pocas reacciones adversas en el organismo de los humanos y tener una actividad en donde la respuesta farmacológica se vea beneficiado por un efecto vasoprotector. Dentro de las acciones farmacológicas que contienen estos heterócidos, tienen un efecto diurético y antioxidante, antiulceroso, antiinflamatorio y antiespasmódico. Principalmente su mecanismo de acción se basa mediante dos vías, una en donde inhiben la adhesión y la agregación plaquetaria, y la otra, que es un antioxidante, que es evitando la acción nociva de los radicales libres sobre las membranas celulares. Donde la podemos encontrar es en el rutocido, que tiene una actividad vasoprotectora y capilotropa. Principalmente la podemos encontrar en el trigo, en el eucalipto y en la sopora. Otra en donde la podemos encontrar es en el cardo mariano. Principalmente se encuentra en las semillas y se extrae el flavonoide llamado salimarina. El mismo tiene una actividad hepatoprotectora antagonizante de la intoxicación. Ahora bien, los heterócidos antociánicos principalmente son pigmentos hidrosolubles que generalmente tienen un color rojo, violeta y azul. Estos colorean las flores de muchas plantas silvestres, ornamentales, frutos y semillas. Principalmente se presentan en forma de sales, en malatos y en citratos. Son poco tóxicos, tienen una actividad farmacológica de tipo vitamina P. En la terapéutica principalmente la utilizan para la regeneración de la retina y para mejorar la visión nocturna. Donde podemos encontrar estos heterócidos son en las flores de la violeta, en las malvas silvestres, en los frutos del cacao y en los arándanos. Los heterócidos tánicos, aquí principalmente su aglicona, es un compuesto fenólico de estructura química variada. Tienen como característica en común lo siguiente: tienen un efecto astringente. Se presentan en las familias de rosáceas, mirtáceas y fabeáceas. Contienen tanino en sus órganos principalmente, que son las raíces, rizomas, corteza, frutos, tallo, hojas y flores. Dentro de su clasificación química se encuentran dos, que son las hidrosolubles y las no hidrosolubles. La utilizan en el tratamiento para diarreas, gargarismo, úlceras de cúbito, antihemorrágicos, protectores venosos y capilares. Y los ejemplos en donde nosotros podemos encontrar este tipo de heterócidos son en el eucalipto, que se contiene en la corteza y hojas, en el castaño de Indias, que contiene taninos en la corteza del tallo y las semillas, y su utilización principalmente es para un protector venoso y capilar de las hemorroides. Ahora bien, los heterócidos antriquinónicos. Antes se conocían como este grupo como una droga natural por una acción purgante que antes se le conocía. Principalmente están difundidos
en las dicotiloidóneas y en algunos monocotiloidóneas. Pueden encontrarse en algunos hongos o líquenes. Están presentes estas drogas principalmente en lo que son dihidroxifenoles, que puede ser el crisofanol, dihidroxifenoles, que es la hemodina, tetrahidroxifenoles, que es el ácido carmínico. Principalmente suelen estar compuestos por un color como rojo anaranjado. Si nosotros observáramos a un nivel laboratorio in situ, podremos encontrarlo en el riburbado, en la cáscara sagrada y principalmente se pueden obtener por una solubilización de un agua caliente. Un ejemplo en donde nosotros podemos encontrar este heterócido es en la sábila, principalmente utilizada en la fitoterapia. Y si nosotros recordamos que la fitoterapia principalmente es para la obtención de principios activos, en donde se utiliza como una ayuda al tratamiento. Principalmente en la fitoterapia también se menciona que los rangos del principio activo de las plantas a veces pueden alcanzar un efecto farmacológico o no pueden alcanzar un efecto farmacológico, pero no son tóxicos y principalmente en algunas ocasiones no alcanzan el efecto farmacológico deseado. Los heterócidos saponócidos. Principalmente estas van a producir espuma cuando se agiten. Se dice que en una solución acuosa, en donde se encuentren en un ambiente donde principalmente los calienten, van a disminuir la tensión superficial del agua. Estas principalmente se encuentran en vegetales inferiores como lo son algas, líquenes, musgos y helechos, y en vegetales superiores, que puede ser cualquier planta, pero tiende a acumularse en las partes subterráneas del vegetal, como son los crisomas y raíces. Las propiedades que tiene son que son tensoactivos, que producen espuma, hemolíticos, tóxicos estos pueden ser tóxicos si se administran por una vía intravenosa. Sin embargo, si se administran por una vía oral, tienen una baja toxicidad. Son solubles en agua y en disolventes orgánicos polares, como son el éter, el petróleo, el cloroformo y el hexano. Dentro de las acciones farmacológicas, principalmente dice que pueden actuar a un nivel pulmonar, en donde aumenta las secreciones y tienen un efecto expectorante y antitusivo. También tienen un efecto a nivel renal, en donde aumenta la circulación sanguínea a nivel renal, aumentando la filtración glomerular y ejerciendo un efecto diurético. También puede ser hemático, en donde lisan las hematies, siendo tóxicas si se administran por una vía intravenosa, como había mencionado anteriormente. También tienen un efecto antiinflamatorio, un efecto antihemorroidico y cicatrizante, un efecto adaptógeno, un efecto antimicrobiano, antimicótico. Dentro de la farmacia podemos encontrar que estos heterócidos lo ocupan como expectorantes, diuréticos, venotropos, agentes espumantes y emulgentes, precursores de glucocorticoides y hormonas sexuales. Como un ejemplo en donde nosotros podemos encontrar estos heterócidos son en la avena, que ésta se encuentra en el fruto y van a tener una actividad antidiarreica, hipoglucémica y diurético. Ahora bien, los heterócidos cardiotónicos. Estos principalmente tienen un grupo donde la glicona es un glucósido cardiotónico en el cual es capaz de modelar el funcionamiento del músculo cardíaco, teniendo como una actividad fundamental el aumentar la fuerza de la concentración. Esto es un efecto inotropo.
Principalmente la glicona está con un núcleo esteroideo unido a un anillo lactónico insaturado. Dentro de las acciones farmacológicas tenemos que actúa a nivel de corazón, en donde aumenta la fuerza de concentración del músculo cardíaco, disminuye su frecuencia y las velocidades de conducción, también un nivel de riñones, en donde aumenta las diuresis por una mejoría en la circulación general, aumentando el flujo plasmático y la filtración glomerular. También a un nivel de circulación general, en donde principalmente la mejora, pero si queremos en concreto resumirlo, cuál es su acción farmacológica, principalmente para tratar las patologías de insuficiencia cardíaca y arritmias. Ahora bien, los heterócidos sulfociano-genéticos, que también son llamados los heterócidos azufrados, tienen una acción farmacológica principalmente expectorante, mucolítico, antiinflamatorio, diurético, antimicrobiano, coleréticos, colagos, aperitivos. También son utilizados para la irritación de la piel y las mucosas. En donde nosotros la podemos encontrar son en las plantas. Una es la mostaza negra. Este heterócido podemos encontrarlo en su semilla, en donde tiene alil-glucosinolato con una actividad principalmente revulsiva. También tenemos la hierba de los cantores. El heterócido ácido sulfoanhídrico va a estar en las hojas y en las flores, en donde se va a tener una actividad expectorante, mucolítica y antiinflamatoria. Mientras que en el rábano vamos a tener lo que es el heterócido azufrado glucorafenina, en donde la va a contener en las raíces y va a tener una actividad expectorante, mucolítica, antimicrobiana, colagoga, diurético y de aperitiva. Sin embargo, los heterócidos cianogenéticos van a estar compuestos por hidrólisis y se produce por un azúcar y una cianhidrina que resulta inestable y va a descomponer y va a liberar el ácido cianhídrico. Tienen una actividad farmacológica antitusiva y antiespasmódica. Dentro de las plantas la podemos encontrar en el laurel de cerezo, en donde el principio activo va a estar en la corteza y van a tener una actividad antitusiva. En la yuca, el principio activo va a estar en la cáscara. Se dice que esta es termolábil, o sea que es degradable con el calor. Hablaremos de las características generales de los heterócidos. Principalmente se descomponen por hidrólisis, es decir, por un medio ácido por la acción de enzimas. Tenemos también que la parte glucosídica de estos heterócidos es muy diversa y juega un rol a nivel de la actividad farmacológica. Esto se debe a que cambia la solubilidad y va a favorecer a una absorción digestiva en caso de que se empleen fármacos. La solubilidad de los heterócidos es muy variable. Esto se debe a que son muy solubles en agua y en soluciones hidroalcohólicas y otras acetona, como puede ser el acetato de etilo, el cloroformo. Sin embargo, son insolubles en éter. También se dice que las geninas son insolubles en agua. Principalmente su extracción se hace en agua o en alcoholes. Su acción farmacológica es muy diversa y bastante definida, pero cabe mencionar que aunque exista una acción farmacológica concreta, se le debe a la genina. Principalmente si nosotros habláramos de por qué las geninas o por qué sucede esta acción farmacológica, se va a deber a que la genina o la parte no glucosídica en el enlace
se encuentra la genina y el azúcar no hidrolizado, entonces se debe de romper para que se active el compuesto. En esta ruptura se cataliza por fermentos o enzimas que contiene la misma planta. Es por esta razón que tiene una actividad farmacológica todos estos heterócidos. También se dice que la parte glucósida es fundamental para la acción que incide en la solubilidad y favorece a la absorción de los heterócidos. Dentro de la extracción, principalmente les mencioné que se daba a base de agua o alcoholes. Dentro del agua se dice que tiene la ventaja de ser natural y económica, pero no es muy selectiva y además es fácilmente alterable por alguna acción de algunos microorganismos. Dentro de los que se disuelven podemos encontrar a los glicosídicos, a las gomas, a los mucílagos, a las saponinas, a las pectinas, a las sales alcaloides, a las sales minerales, a los carbohidratos y a las proteínas. Y las que no disuelve van a ser los alcaloides, las resinas, las grasas y aceites esenciales. Sin embargo, el alcohol tiene la ventaja de ser más selectivo y tiene una acción antimicrobiana y inactivadora de enzimas. Es un solvente de elección para muchas soluciones extractivas y generalmente en mezclas hidroalcohólicas. De las que disuelve van a ser los glicosídicos, los aceites esenciales, las resinas, alcaloides y bálsamos. Las que no disuelve son proteínas, pectinas, gomas y azúcares. Dentro de los métodos de extracción que tienen los heterócidos tenemos la hidrodestilación. Principalmente este método de extracción es de aceites esenciales en el cual el material es sumergido en una agua en ebullición. Dentro de las características principalmente es que entra en contacto directo con el agua y el material del cual se va a extraer el aceite. Se dice principalmente que es un arrastrante de vapor en el cual el material a extraer está en el mismo recipiente que el agua, el cual se va a extraer. Todo el conjunto se va a calentar y los vapores resultantes van a ser condensados y posteriormente separados. Esta se dice que entra en contacto directo con el agua de ebullición, entonces va a generar cambios en la calidad y en la composición del aceite. Dentro de su montaje, principalmente se va a llenar el balón de destilación con el material a trabajar hasta la mitad de su altura, midiendo la masa adicionada. Después se va a llenar con agua hasta cubrir totalmente el material. El material que quede disuelto, para evitar que el material se queme, debe uno tener cuidado. Al momento de realizar el montaje de hidrodestilación, se debe de tomar en cuenta lo siguiente. El balón de destilación debe de estar soportado sobre una malla de asbesto o refractaria sobre un aro de nuez o un trípode. También no se debe de olvidar de conectar el condensador recto al sistema de agua para asegurar su enfriamiento y con la entrada de agua fresca en la parte inferior y la salida por la superior. Hay que recordar que debe de mantenerse el flujo de agua tal que el condensador se mantenga frío. Al finalizar, el condensador se puede adaptar a un tubo en U a modo de que el tubo florentino para realizar la separación del aceite extraído en un Erlenmeyer pequeño y separarlo posteriormente en un embudo de decantación. También hay que verificar que el sistema se encuentre sellado de manera correcta, esto principalmente para evitar la pérdida de volátiles y que el condensador se encuentre lo suficientemente frío para poder retener las sustancias de interés.
Aquí principalmente hay que vigilar que la extracción, el balón de destilación se seque. Esto se debe a que se puede quemar por el material extraído. Dentro de las ventajas que presenta este método es que es un fácil montaje, es fácil el manejo de sustancias con un tamaño de partículas pequeños, sin embargo también tiene su desventaja, principalmente que es una operación lenta y que los compuestos oxigenados como son los fenoles tienen tendencia a ser solubles en agua, o sea que no se recuperan fácilmente. Los ésteres son sensibles a la hidrólisis. Otro método de extracción es mediante la maceración, en donde la droga, con el grado de tenuidad prescrito, se pone en contacto con el solvente en un recipiente cerrado a una temperatura ambiente. Principalmente hay que realizar agitaciones a lo largo del día para influenciar el gradiente de concentración. Al principio de la extracción este gradiente está en un punto máximo. Cuando pasan los días, la agitación pues va a ir disminuyendo. Principalmente si se dice que se macera la droga por 7 días con una agitación frecuente, protegiéndolo de la luz solar. Se dice que si el menstruo es agua, no debemos de sobrepasar las 48 horas, principalmente para evitar una fermentación o formación de moho. Se separa el extracto del residuo por medio de un colado o un prensado. Se lava el residuo con el líquido extraído y la maceración es útil cuando los principios son fácilmente solubles en frío o cuando la acción de la temperatura los altera. Ahora, otro proceso de extracción es la digestión. Es un proceso muy similar a la maceración, pero principalmente el calor que se va a emplear aquí va a ser de 35 a 55 grados centígrados. Sin embargo, también se pueden aceptar las temperaturas de 40 a 80 grados centígrados. Este principalmente se emplea para principios activos que son poco solubles en frío y cuando el solvente a ebullición puede alterarlos o disolverlos en otras sustancias perjudiciales o inactivas. De otra cosa también por mencionar es cuando el menstruo es volátil se debe adaptar a un sistema refrigerante a flujo. Otro método es la decocción. Este método extractivo energético donde el solvente actúa a temperatura de ebullición durante 20 minutos y extrae los principios activos solubles de la droga. El conocimiento de la decocción es una forma farmacéutica líquida de preparación extemporánea constituida por una solución extractiva preparada por la acción del agua mantenida a ebullición sobre la droga más o menos dividida y también entera cuando está formada por piezas pequeñas. Se deberá reponer el agua que se va evaporando para que no se queme la droga. Principalmente la preparación se dice que es al 5%, en donde la droga conveniente es dividida a una cantidad de 50 gramos y el agua destilada va a ser 1000 mililitros. Principalmente el método es en donde se va a colocar la droga en una vasija adecuada, vertiéndole el agua destilada sobre la misma. Principalmente se debe de tapar la vasija, se calienta hasta hervir el agua, manteniéndola durante 20 minutos a ebullición lenta y la debemos de dejar enfriar a modo de que esté a 40 o 45 grados centígrados. Después se filtra el experimento del residuo. Después se lava con agua destilada hasta completar el volumen. Se dice que cuando las drogas son de carácter leñoso, se recomienda
que el tiempo de exposición a la temperatura de ebullición sean más prolongados. En lugar de 20, ahora va a ser de 30 a 40 minutos. Ahora hablaremos de la biosíntesis que tienen estos heterócidos. Hablaremos de la ruta del ácido shiquímico. Principalmente esta ruta va a ser preferible para lo que son los fenoles simples, ácidos fenólicos, cumarinas, lignanos, taninos, gálicos. Muchos de estos compuestos se hallan unidos a glúcidos formando glucósidos o heterócidos. Esta ruta es exclusivamente para plantas y microorganismos. Esta ruta se lleva a cabo a partir de lo que son dos sustratos, que es fosfenol piruvato y eritrosa 4-fosfato. Estos dos precursores se derivan de la glicólisis y de la vía de las pentosas fosfato. Están condensadas a 3-desoxi de arabino heptulosanato 7-fosfato por la enzima DAP sintasa. Los pasos después de esto es la formación de 3-dehidroquinato por la enzima 3-DHQ sintasa, la 3-deshidroxiquimato por la enzima DQ deshidratasa. Finalmente, en el ácido shiquímico por la enzima shiquimato deshidrogenasa, que es el producto que se obtiene. Ahora hablaremos de la ruta del mevalonato. Bueno, principalmente es la precursora de los isoperenoides. Esta principalmente se da a partir de la acetilcoenzima A, en donde va a estar encaminada por la acetilcoenzima A tiolasa, que da como producto una molécula de acetoacetilcoenzima A. Primero se debe de dar una condensación de Claisen, en donde una de las dos moléculas transfiere su grupo acetil a un residuo de cisteína. Dentro de la enzima va a liberar una coenzima A. La otra va a sufrir una desproinación formando un enolato. Uno de los carbonos del enolato va a atacar al carbón tioesterfílico. Esto va a formar un intermediario que rápidamente liberará la cisteína, produciendo una cetoacetilcoenzima A. Ahora se juntará una molécula de acetoacetilcoenzima A y acetilcoenzima A con ayuda de la hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa, en donde obtendremos la hidroximetilglutarilcoenzima A. Aquí sucederá una condensación alcohólica, en donde uniremos el cetoacetil a una cisteína y seguirá una adición alcohólica con ayuda de una molécula de agua y una base. Podemos separar a nuestro hidroximetilglutarilcoenzima A. La hidroximetilglutarilcoenzima A reaccionará con hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, dando como producto una molécula de ácido mevalónico, en donde en su forma ionizada se convierte en mevalonato. Aquí sucederá una reducción en donde una molécula de NADPH dará una reducción a nuestro tiester a un intermediario, el cual pasará a un aldehído liberando coenzima A. Otra molécula de NADPH vendrá y reducirá un aldehído en un alcohol primario, en donde la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa tiene una importancia. Después
se dice que el mevalonato pasará por la fosforilación causada por dos cinasas usando dos moléculas de ATP en el camino, en donde un grupo fosfato de ATP se unirá al carbono 5 de nuestra molécula obteniendo un mevalonato 5-fosfato y luego un mevalonato pirofosfato. Este último sufrirá una descarboxilación por parte del mevalonato pirofosfato, descarboxilasa obteniendo el isopentil pirofosfato. Después se transformará una dimetilalilo pirofosfato. Estas dos últimas moléculas son los ladrillos de la construcción de los isoprenoides y la reducción de descarboxilación, en donde la molécula cambia el alcohol por un grupo fosfato, el cual subsecuentemente se libera dejando un hueco catiónico por un intercambio electrónico, liberando un dióxido de carbono, descarboxilando el esqueleto molecular, dando un isopentilo pirofosfato. El doble enlace estará viniendo para formar moléculas de dimetilalil pirofosfato y la síntesis de terpenos puede empezar. Y es aquí donde se acaba la ruta. Esta ruta es importante debido a que en lo que es la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa tiene una importancia farmacológica. Esto se debe a que su actividad puede ser inhibida por medio de una familia de fármacos, que son las estatinas. Estas moléculas inhiben la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa y el colesterol. Entonces, este fármaco se utiliza para evitar los niveles altos de colesterol en la sangre. Podemos concluir que los heterócidos son muy amplios. Sin embargo, su extracción se dará principalmente mediante lo que es agua o alcoholes. Sus rutas son muy diversas y pueden tener algunas vías dobles o mixtas, por así llamarlo. Su importancia biológica se debe a que tienen principios activos o sus metabolitos secundarios son de gran importancia farmacológica. Puedo decir que son las que más se utilizan en la actualidad. Entonces, mediante la implementación de ciertas rutas metabólicas, se darán ciertas inhibiciones de algunos compuestos en donde podemos obtener la actividad farmacológica de estas plantas. En algunas ocasiones son implementadas en lo que es la fitoterapia, en donde principalmente pues es una importancia debido a que se utilizan los principios activos de las plantas. Sin embargo, como nos hemos dado cuenta, la utilización es muy amplia. Sin embargo, podemos utilizar desde raíces, tallos, flores y frutos, en donde se van a encontrar sustancias con una actividad farmacológica de gran importancia. Entonces nosotros como futuros químicos farmacéuticos debemos de conocer los heterócidos, en dónde los podemos encontrar, cuáles son las plantas, qué parte de la planta debemos de utilizar para así nosotros obtener la extracción de nuestro principio activo y así poder formar una sustancia farmacológica que le ayude a la terapéutica de muchos pacientes. Y eso sería todo. Gracias.